Cata de vermut de vino tinto, toma número 79. Sean ustedes bienvenidos una vez más a el Club del Vermut, ese hermoso club que pertenecemos todos aquellos fanáticos de esta hermosa bebida. Hoy con una cata muy particular, vermut de vino tinto, algo que tal vez en la historia del vermut no es tan cotidiano. Y te explico por qué. La producción de vermut a nivel mundial siempre ha sido sobre la base de vino blanco. Incluso aquellos que llevan la palabra rosso en etiqueta han sido vino blanco con colorante caramelo. De hecho, llega a nuestros días y es la manera en la que el mundo conoce hoy el vermut. Cuando uno habla de vermut piensa en el estilo rosso, que es vino blanco con colorante caramelo y 150 gramos de azúcar, con lo cual es bastante dulce como tal. Por esa razón digo que esta cata es especial, primero porque tenemos 8 muestras de diferentes vermut sobre la base de vino tinto argentino y además diferentes graduaciones de dulces o azúcares, con lo cual no vamos a tener el perfil clásico de lo que sería el rosso tradicional que toda la vida hemos bebido. Argentina está viviendo en estos momentos un boom sin precedentes en la elaboración artesanal de vermut. De hecho, nunca se produjeron tantos en nuestra corta historia como país. Y si bien nos pasamos de las 6 muestras que solemos hacer en este canal, esta vez son 8. Y seguramente me va a quedar algún colega afuera porque hay un montón que se están haciendo a base de vino tinto. Te los presento: Viento de San Luis, Picapedrero de Tandil, Candioti de Santa Fe, Alfonsina de Mendoza, con esta boca en este mundo, pensado en La Pampa y ejecutado en Mendoza, Pichincha nuestro de Rosario, La Fuerza, producto mendocino, y Cinzano, que si bien es elaborado en Capilla del Señor, cuenta con vino mendocino para esta ocasión. Buscamos las 8 copas de cata y vamos a probar a qué sabe un vermut de vino tinto en la Argentina. Bien, 8 muestras que son más que suficientes para analizar el estado del vermut de vino tinto en la Argentina. Y bueno, los colores claramente son de vino tinto. Todos tienen como una misma tonalidad, no hay una ubicación distinta de colores. Es decir, si bien todos andamos sobre Malbec, Cabernet Franc y alguna que otra cepa que no está declarada, el color es tinto clásico de un vino. No hay algunas notas diferenciales como si usáramos Merlot y tuviera esa nota tipo rojo teja. En este caso son más todos de características violáceas. Arrancamos por el primero, Viento de San Luis, que es un vermut que tiene base de vino tinto, seco, sin declaración de cepaje, apenas 60 gramos de azúcar por litro, y sus principales botánicos son el enebro, la peperina, el sauco y la manzanilla. Producto elaborado en sector comuna de San Luis, un proyecto autogestivo cultural interesante. Bueno, en las notas en primera instancia se nota que hay una carga botánica, es decir, el vino está presente, pero en un segundo plano, en un primer plano hay como una intensidad aromática herbácea bastante fuerte, con presencia como diciendo acá hay vermut, y después hay como ciertas notas especiadas, como una especie de canela, vainilla sutiles. Pero lo primero es como una especie de yuyo que yo podría sugerir jarilla o alguna de las que son de esa zona, pero tal vez va por algo de características secas. Ingresa entre algo dulce, pero es muy corto, seco sobre el final. Es decir, me dejó la lengua barrida, pero también en parte por una astringencia bastante alta que tiene. No sé si propiamente si esa astringencia es propia del vino o si hay un botánico presente dando vuelta que me da cierta carrasposidad en boca. El retrogusto es eminentemente amargo y sostenido.
Vamos a la segunda muestra del día de hoy, Picapedrero, proyecto de Tandil, hecho sobre la base de Malbec, de la misma zona, algo bastante poco habitual, vino de la provincia de Buenos Aires, con un dulzor de 140 gramos de azúcar por litro y tilo, marcela, manzanilla, canela y naranja como principales botánicos descriptivos. En espesor, sí, hay claras cuentas que hay bastante más azúcar. La nota es de un vino oxidado, la primera que estoy sintiendo en este preciso instante. Y después una carga de botánicos más hacia lo especiado que lo herbáceo. Por el final una nota sutil hacia la naranja. En boca ingresó algo untuoso, probablemente por la cantidad de azúcar, pero el dulzor que tiene arranca siendo, digamos, tímido, a pesar de que tiene una buena cantidad de azúcar, se corta y viene un retrogusto amargo con una intensidad bastante interesante. Una escala de 1 en 10, 7 u 8 de amargor. Y lo que sí me pasa que en boca me quedó absolutamente seco el paladar. Interesante como para acompañar comidas, pero claramente hay un balance entre esa parte de cantidad de azúcar y los amargores que están bastante altos. Pasamos a la tercera muestra y en este caso nos vamos para Santa Fe capital a un proyecto que me gusta mucho que se llama Candiotti Aperitivos. Vermú que solo se consigue en el mismo lugar que se produce, es decir, en el mismo bar donde se elabora. La declaración dice que es Malbec mendocino, no tenemos referencia de cuál es el vino. La cantidad de azúcar 90 a 100 gramos y los principales botánicos de esta receta es el cardamomo, la rosa mosqueta, el clavo y el orégano. Vamos a ver cómo se comporta Candiotti. Bueno, en primera instancia te podría decir que es un vermú que recuerda más al estilo italiano de los vermú. Me refiero a, hay aromas a cortezas y hay aromas especiados. Al haber leído previamente que tenía cardamomo, lo estoy sintiendo en este momento plenamente y después hay como una nota similar a lo que vendría a ser como una especie de regaliz o tal vez de lemongrass y finalmente algunas notas cítricas. En boca, todo lo dulce que aparecía en la chuleta, en el apunte, parece no estar, es decir, sabe menos dulce que lo que se declara y el amargor es bastante intenso. Lo que sí te puedo decir que ese amargor es un poco más redondo, un poco más amable que los primeros dos. Es decir, ¿hay amargor? Sí. Pero también no sé si está bien contrarrestado con la cantidad de azúcar o si el amargor procede de algún botánico que no es tan intenso y en ese sentido juega un papel mucho más amable, más tranquilito. Sí, en boca bastante untuoso por la cantidad de azúcar que tiene, por supuesto, y tal vez el final es intermedio. Cuarta copa y nos vamos para Mendoza con Alfonsina, en este caso la versión Floreale. Hay que tener en cuenta que Alfonsina tiene varios productos y también de base tinta, pero la que teníamos en casa para probar es la versión Floreale. Ninguno de sus vermut, no solo este, supera los 30 a 45 gramos de azúcar y sus principales botánicos son menta y coriandro como definición sobre la base de Malbec mendocino. Bueno, en la copa se ve que hay una ligereza. Bueno, en este caso nos encontramos con una nota vínica mucho más alta que los anteriores. En los primeros tres había una carga bastante más botánica. En este caso, el primer descriptor aromático es como ese sutil nota a ciruela de vino tinto clásica de Malbec. Y después podemos definir alguna nota especiada, pero tal vez bastante más sutil. No siento en la percepción algo mentolado, aunque se describe como uno de sus principales botánicos. Y a medida que se oxigena va alargando algunos aromas un poco más herbáceos, no mentolados, herbáceos, que acompañan el aroma del vino. En boca es seco, se siente lo seco. Tal vez ese seco se acompaña con un amargo que ingresa algo balanceado, pero se incrementa en potencia después y la astringencia que me generó en la boca fue como así, me tiró trompita hacia adelante,
Realmente tiene una astringencia bastante alta. Evidentemente hay un vino con una buena carga tánica y probablemente unos botánicos que te den esa misma sensación. Lo que sí sentí en boca es un pelín más alto la graduación alcohólica del vermut y sí tal vez un recuerdo más hacia una materia vínica. Quinta muestra. Seguimos en Mendoza, pero proyecto del pampeano Martín Bergia, con el que compartí escuelas secundarias. Fuimos alumnos de la Escuela Agrotécnica Salesiana de la Trinidad en provincia de Buenos Aires. En este proyecto, que muchos reducen a la expresión boca mundo, se llama en realidad Con esta boca en este mundo. Sus principales botánicos son la algarroba, el cacao, la pimienta negra, la naranja y la canela. Y cuando hablamos de dulzor, si bien Martín Bergia no declara cuánta azúcar hay, cuenta que hay mucho menos que un vermut dulce de góndola de supermercado. Bueno, la carga aromática, ahí hay una complejidad interesante entre como aromas de fruta pasa, que podrían ser propios de una materia vínica, y después sí hay como, lo voy a definir mal, pero como si serían como aromas oscuros, densos, pesados. No sé si tal vez el cacao y la algarroba generan ese tipo de perfil aromático, pero tiene una intensidad como muy... tal vez parece musculosa el aroma, pero no sé cómo definir esa carga muy intensa y densa que tiene. En boca ingresa con un dulzor y una acidez interesante. Hasta ahora no teníamos vermut con características de acidez marcada. Este tiene apenas una acidez que me hace salivar la boca y el final es intermedio largo. El amargor está relativamente balanceado. Evidentemente hay una parte de dulce aportada por el mascabo que le da esa sutileza, esa untuosidad y también como ciertas notas canelosas sobre la misma preparación. Sexta copa y nos vamos a un producto de la casa. No necesito mirar los apuntes porque lo hago yo. Básicamente te cuento: Malbec de la zona cuyana y los principales botánicos: poleo, burrito, menta, peperina, naranja, canela, solo por mencionar algunos. No voy a hacer un análisis porque sería poco objetivo, un producto que hago yo, pero te lo cuento. En nariz tiene que oler siempre esa nota, primero mentolada y después, como ciertamente de la materia vínica, esas notas tipo a ciruela, pasa o a fruto rojo de alguna manera. Y oxigenando deberían salir ciertas notas más canelosas, aunque en este momento estoy sintiendo el poleo, que encima además lo tenemos en la fábrica atrás, que es completamente expresivo. En boca ingresa ciertamente dulce, aunque no es extremadamente dulce, porque uso 50 gramos de azúcar por litro, y el retrogusto no es amargo, es más bien mentolado, con cierta astringencia, producto fundamentalmente de la materia vínica que usamos, que te da una estructura mucho más fortachona que un vino blanco. Séptima copa y nos vamos a La Fuerza, tal vez el líder del mercado en el sentido de la producción de los nuevos vermut que se están elaborando, con declaración de Malbec de Valleduco, 110 a 120 gramos de azúcar y en sus principales botánicos: Artemisa mendocina, Jarilla, Carqueja y Arrayán del Campo. Se nota un poquito más espeso. Aromáticamente la intensidad está alta, se sienten esas hierbas, está muy marcado. Me hace acordar un poco a los vermut españoles, que son bien expresivos y con esa nota marcada hacia el herbáceo. Y después algo nota como una corteza, no llego a distinguir, pero es entre corteza y algo cítrico que puede ya ser como una naranja o un pomelo. En boca hay mucha complejidad. Lo primero que sentí fue un dulzor que ingresó, pero ese dulzor se cortó rápidamente. Un amargor avasallante me llevó de punta a punta toda la boca. Y lo que sí sentí que hay como un encabezado de un destilado vínico, es decir, sentí como cierta nota en boca de un brandy, un pisco, una grapa. Lo que sí, en boca, el amargor es bastante alto.
Y metiéndonos en la última copa del día de hoy, Cinzano Segundo, ese producto nuevo lanzado en el mercado argentino, del cual te voy a contar que es la primera vez que Cinzano elabora una receta en otro país con otras características de las habituales y le agrega, además de los clásicos que tiene el vermut rosso de toda la vida, naranja de San Pedro, manzanilla de Peguajó y artemisa de Potrerillo sobre la base de Malbec de Luján de Cuyo, en esta nueva versión de Cinzano, el líder de la categoría a modo industrial. ¿Qué nos dice en nariz? Bueno, acá hay una cierta nota que tiene como correlato hacia el Cinzano de toda la vida, como esa nota tipo orégano que está marcada. Después hay una nota tipo naranjosa. Y lo que sí siento en diferencia, tal vez del Cinzano rosso clásico, es como una nota vínica que no es expresivamente vínica, pero que sí, si recordás el clásico, hay una diferencia en ese sentido. Y te digo esto de memoria porque creo que por mis venas no pasa sangre, sino Cinzano, que he consumido hectolitros de ese vermut. En boca ingresó dulce. Te diría que en relación a todos, es el que primero en impacto es más dulce. Después el amargor volvió, se hizo presente y se sumó con una astringencia bastante más marcada que me barrió la lengua y me la dejó sequita, sequita. Si llegaste hasta acá en este video es porque evidentemente o algo te intrigaban estos vermuts o te gustan tanto los vermuts como nos gustan a nosotros. Tengo para contarte algo. Cuando uno encuentra en la góndola de una vinoteca, una licorería, un vermut que dice vermut de vino tinto, lo que tenés que saber es que no todos los perfiles son iguales. Que no hay una comparativa de misma cantidad de azúcar. Que si vos probaste uno que era muy seco, puede ser que haya otro que sea muy dulce u otro que sea muy amargo. Es decir, no hay un organigrama o una regulación de que tiene que ser de esas características. Por eso es importante saber de qué producto en particular se trata y si te lo puede contar el productor, mucho mejor para entender un poco esa situación. Lo digo porque, por ejemplo, en la mesa tenemos Viento y Alfonsina, que son los que menos azúcar declaran, junto con Pichincha, pero en los perfiles son totalmente distintos. Acá tenemos algo seco, acá tenemos algo seco, y acá, si bien la cantidad de azúcar es seco, la percepción en boca es dulce. Entonces, no son perfiles relativamente parecidos. En el caso de, por ejemplo, podríamos mencionar Cinzano Segundo, La Fuerza y Con esta boca en este mundo, hay un equilibrio entre lo que es cantidad de azúcar, de buena cantidad, y una buena parte amarga que contrarresta esa situación. Tal vez dentro de estos tres, y sumaría en este caso a Alfonsina, unas cargas aromáticas bastante más intensas, que de hecho si te gusta ese perfil de sabor, evidentemente van a ser de tu gusto en particular. En lo personal, estoy muy contento de hacer una cata con productos de otros colegas y te digo, como sugerencia, si tenés que probar algún tipo de este tipo de productos, lo ideal sería que no le agregues gaseosa en inicio, porque nos pasamos años buscando una fórmula. Primero probalo a ver cómo está solo. Después, en todo caso, agregale lo que prefieras. Soda, tónica, pomelo o de la manera que más te guste tomar el vermut. En este caso, y simplemente por una cuestión de orgullo propio, levanto la copa de vermut Pichincha, pero simplemente para no quedar mal con otro colega, y te digo gracias por estar del otro lado. Que viva el vermut. Vermut es alegría. Salud.